El desarrollo humano, los organismos internacionales lo miden en función al nivel y grado de desarrollo de los países. Es así que existen los países desarrollados, países subdesarrollados y hay países en vías de desarrollo o países pobres. Entonces, utilizan estas categorías de países para poder medir y determinar el desarrollo humano en estos diferentes tipos de sociedades. Desarrollo humano en términos económicos hoy día se refiere, se orienta a las personas, a las oportunidades que tienen esas personas de realizarse, de desarrollarse y a las opciones para aprovechar esas oportunidades. Muchas veces se nos presenta una oportunidad y las familias de condiciones económicas humildes muchas veces no tienen opciones. Por ejemplo, que las familias humildes casi no van a las universidades, no tienen opciones, aunque hay jóvenes de condiciones económicas muy humildes, estudian y trabajan y logran desarrollarse, logran sus metas, logran sus sueños, pero son muy pocos los que logran estas metas. Ahora, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, relaciona directamente la economía de un país para determinar el desarrollo humano. Entonces, de tal manera que el PNUD determina que existen 7 dimensiones para medir el desarrollo humano. Y estas 7 dimensiones están divididas en 2 ámbitos. El primer ámbito es las dimensiones que mejoran directamente las capacidades humanas. Y luego el otro ámbito es las dimensiones que crean condiciones para el desarrollo humano. Veamos entonces el primer ámbito. Las dimensiones que mejoran directamente las capacidades humanas. El conocimiento, el buen estándar de vida y una vida larga y saludable. ¿Ustedes creen que esas dimensiones es igual en un país desarrollado y en un país subdesarrollado? No. El conocimiento en los países desarrollados es mejor, tiene las mejores condiciones. El estándar de vida, vida larga y saludable. Pienso yo que en los países desarrollados tienen mayores posibilidades de vivir más años que en los países subdesarrollados. La alimentación, la pobreza es más grande, pero vamos a ver ahorita esas dimensiones. Y el segundo ámbito, que es las condiciones para el desarrollo humano, vamos a encontrar la participación de los ciudadanos en la vida política y de la comunidad, la sustentabilidad del medio ambiente. Ya hemos trabajado en una clase anterior el desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible será igual en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. Creo que no. Los países desarrollados tienen políticas de Estado bien claras sobre la contaminación del medio ambiente. Acá no hay. Aquí no tenemos política de Estado sobre el medio ambiente. La seguridad de los derechos humanos y la promoción de la equidad y la justicia social. Bien, entonces, esos son los ámbitos y las dimensiones. Ahora, el programa nacional, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene varios indicadores para determinar el nivel de desarrollo humano. Son 3 los principales. El ingreso bruto per cápita es cuánto gana una persona en un año. Ese es el ingreso per cápita. ¿Ustedes creen que el sueldo de una persona en un año va a estar en el mismo estándar o en el mismo nivel que los países desarrollados y subdesarrollados? La esperanza de vida al nacer es cuántos años vamos a vivir. Y la esperanza de vida en el país desarrollado es más grande, tienen mayores posibilidades de vivir que en los países subdesarrollados. Y si hablamos del índice de la educación pienso yo que en los países subdesarrollados no es igual que en los países desarrollados. Entonces, esos son los indicadores que van a ayudar a medir el nivel del índice de desarrollo humano.
Ahora, ¿cómo es un país desarrollado? Un país desarrollado es un país con una economía industrializada, muy desarrollada y con una infraestructura y tecnología avanzada. Lo que no ocurre en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, un país desarrollado se caracteriza porque tiene un alto índice de desarrollo humano, tiene una baja tasa de fecundidad, las familias tienen uno o tal vez dos hijos, y la inflación también es baja. En los países subdesarrollados la inflación es grande. Pues en esta coyuntura de pandemia, a los países desarrollados casi no les ha afectado esta enfermedad. Su nivel de inflación está en positivo. En el caso de nosotros está 15 puntos debajo de cero. A nosotros sí nos ha afectado esta pandemia, a los países desarrollados no. Entonces, por lo tanto, jóvenes, hablar de país desarrollado, no vayan a pensar ustedes que el país desarrollado tiene un alto índice de desarrollo humano, no, porque también hay pobreza. Hay pobreza. Entonces, el desarrollo humano es uno de los indicadores que influyen en el bienestar de la sociedad. A nivel general, en los países desarrollados, estos tienen acceso a buenos sistemas de salud y educación con buena infraestructura. Eso hemos visto en esta coyuntura de pandemia. En los países desarrollados les sobra camas para UCI. Aquí no tenemos. Ayer escuchaba que ya a nivel nacional ya no hay camas. Si alguien se enferma de gravedad con el COVID-19, ya no hay cama para que los puedan atender. En Huánuco igual, ya colapsó. Las 15 camas que existen ya colapsaron, ya están ocupadas. Y si alguien entra en crisis con el COVID-19, ya no va a haber una cama UCI, ya no va a haber un respirador para ellos. En cambio, en los países desarrollados tienen, y los tienen en abundancia. Entonces, ellos tienen acceso a mejores sistemas de salud y también de educación. También tienen buenas oportunidades para llevar la vida que quieren, un nivel de vida acorde al tipo de sociedad de un país desarrollado. Tienen los suficientes ingresos para tener una vida cómoda, una vida larga. La economía en un país desarrollado es fuerte, es estable, es solvente. Los habitantes tienen las necesidades básicas satisfechas. Pero también, les decía antes, que en los países desarrollados también hay pobreza. Por lo tanto, no todo está resuelto. Ahora, las características de un país subdesarrollado. Ahora, ustedes tienen que determinar, después que les dé los conceptos hoy día, ¿seremos un país subdesarrollado o seremos un país en vías de desarrollo? Pero desarrollado definitivamente no somos, porque no tenemos una industria y no tenemos una tecnología avanzada. Bueno, un país subdesarrollado. Sus características son lo opuesto a la de un país desarrollado. La vida en un país subdesarrollado transcurre en condiciones no idóneas para el desarrollo de las personas. Mala alimentación, desnutrición, analfabetismo, que no se ve en los países desarrollados. Y de una forma de repente despectiva, cuando hacen informes en el PNUD, cuando hablan de los países desarrollados, les denominan también países del tercer mundo, países pobres. Esos países subdesarrollados tienen sus características, y las características más comunes es la pobreza, la desnutrición, no tienen acceso a buenos sistemas de salud y educación. Educación y salud es muy deficiente en un país en un país desarrollado no. Ellos tienen a buenos sistemas de salud y de educación. En un país subdesarrollado no. Ahí, si vamos a hablar de la educación, tiene un interés de clase, eso vamos a ver más adelante, vamos a ver un tema específicamente sobre ese tema. Entonces, ahora, ¿qué es un país en vías de desarrollo? Un país en vías de desarrollo es un país que está en proceso de alcanzar el desarrollo. En Sudamérica tenemos a Brasil, un país en vías de desarrollo.
ya está industrializándose, está en proceso de alcanzar los altos niveles de calidad para tener un índice de desarrollo humano adecuado. Pero sin embargo, en los países en vías de desarrollo, el índice de desarrollo humano todavía es bajo si comparamos con los países desarrollados, pero tienen un poquito de mayor posibilidades que el país subdesarrollado. El país en vía de desarrollo está creciendo, está saliendo de ese estancamiento. Las personas tienen menores ingresos y hay bastante analfabetismo. Las tasas de fertilidad son mayores, las familias tienen más hijos, no planifican la familia en un país desarrollado. Sí, la esperanza de vida en un país subdesarrollado es inferior a un país desarrollado, pues. En la China, por ejemplo, la esperanza de vida es 85 años. En Japón es 90 años. Y en América Latina, en Sudamérica, la esperanza de vida es 70 años. Pero hay gente que llega a 90, 100. Pero somos un país de 30 millones de habitantes. ¿Cuántos llegan a 100 años? Contaditos. ¿Ve? Ahora, en muchos países en vías de desarrollo, la riqueza está repartida de forma desigual. Es por eso que existen ricos y pobres, pues. Eso se llama una sociedad capitalista. Tiene su sustento en la desigual distribución de la riqueza social. Un pequeño grupo se lleva todo y las grandes mayorías solamente trabajan para un sueldo o para un salario. Eso no es igual. La riqueza social se distribuye en forma no equitativa. Los más ricos, los dueños de las grandes empresas, en el caso peruano, los dueños de las grandes empresas no son peruanos. Las grandes empresas que mueven la industria en el Perú son empresas extranjeras, es capital extranjero. Entonces, ellos se llevan toda nuestra riqueza y aquí siempre va a haber pobreza. Entonces, ese tema de hoy, jóvenes, les voy a pedir que por favor copien en sus cuadernitos las dos hojas de la ficha de trabajo y hay que estar preparándonos para el examen. La siguiente clase vamos a trabajar el tema va a ser referente a la población peruana. Gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.